Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a empezar un módulo bastante interesante sobre lo que es prótesis reversa. Y me ha tocado a mí justamente este tema y yo lo he titulado de esa manera porque ¿qué es lo que ocurre? Muchos de nosotros como cirujanos ortopédicos estamos desde la formación pensando en las prótesis, pero los tenemos solo en mente a la prótesis de cadera y a la prótesis de rodilla, y como que la prótesis de hombro a veces no le damos ese lugar especial que tiene ahora. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las prótesis? Como les comentaba desde inicio, desde nuestra formación en la residencia y en los programas de especialidad, sabemos que sí, el paciente añoso con una artrosis de cadera, de rodilla, son los pacientes que justamente indicamos un reemplazo articular y infinidad de estudios ya lo indican, que es una cirugía que tiene excelentes resultados funcionales. Estos pacientes se recuperan, tienen un alivio del dolor importante, la movilidad se recupera. Entonces realmente es una cirugía que cambia la vida de estos pacientes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sabemos que la cadera es una articulación completamente diferente a la articulación del hombro. Estamos viendo una articulación que es completamente estable, con una anatomía ósea que intrínsecamente ya le da una estabilidad. Prácticamente como les puse en esa fotografía, es una articulación socket ball muy resistente, muy fuerte, pero a diferencia del hombro no tiene nada que ver. La anatomía no tiene nada que ver con la articulación del hombro, que de por sí ya es una articulación que no tiene carga, que no tiene las mismas cargas fisiológicas y biomecánicamente no funciona igual como la articulación de la cadera. Entonces, ¿dónde va el problema? Si nosotros seguimos pensando que la artrosis del hombro puede ser similar a la artrosis de la cadera y seguimos en mente con la planificación como si se tratara de una prótesis de cadera, donde simplemente vamos a poner la plantilla y vamos a escoger el tamaño y colocar, estamos completamente equivocados. Esto nos va a llevar a fallar y sobre todo a tener grandes complicaciones, como está descrito. Sabemos que estos pacientes con las complicaciones en prótesis de hombro son muy difíciles de manejar. Entonces yo he anotado prácticamente unos errores que nos pueden hacer fallar en entender el concepto de la prótesis reversa. Y eso es lo que tenemos que nosotros primero analizar, entender y de esa forma nosotros poder pasar a convertirnos en cirujanos que vamos a realizar una prótesis de hombro. Entonces el primer error que vamos a conversar es no considerar las diferencias biomecánicas que tiene. Sabemos que de por sí el hombre es la articulación que tiene el mayor grado de movilidad de las articulaciones y obviamente es una articulación por ende que es más propensa a la inestabilidad. Tiene más grados de movilidad en todos los ejes del movimiento del espacio. Y de igual manera hay que entender que no es lo mismo la anatomía y la biomecánica en el hombro sano que en el hombro que está afectado por la patología. Y sobre todo tenemos esta estructura que tiene vital importancia en el funcionamiento, que es el manguito rotador. Sabemos que tiene un mecanismo principal de estabilización de la cabeza contra la glena, mejora la acción funcional del deltoides y nos ayuda a mantener disminuido el pinzamiento en el arco. Entonces ese es el primer error. Otro de los errores que vamos a tener al entender la prótesis reversa es todo tenemos en la mente como que es anatómico. Es verdad, sí, nosotros pensamos que cuando es una fractura y nos enseñan que tenemos que hacer la reducción perfecta, la reducción anatómica, nos enfocamos como si fuera o como si se tratara de una OTS que tenemos que dejarla igual o parecido, igualito que el original. Vamos a fallar también, porque ¿cuál es el problema? Que si es que nosotros tenemos un hombro dañado, sabemos que el manguito deficiente primero nos va a hacer que perdamos el efecto estabilizador. La cabeza va a ascender y vamos a tener unas etabulizaciones, o sea, completamente una deformidad de la articulación, que no tiene nada que ver de restaurar algo anatómico, porque ya no tenemos nada anatómico, se ha perdido todas las relaciones normales de ese hombro. Entonces, este personaje, el doctor Gramont, dijo muy bien que es inútil buscar soluciones anatómicas en un problema que ya no es anatómico. Ya no podemos solucionar poniendo o reemplazando igual por igual, porque ya las estructuras estabilizadoras que hacen que funcione están perdidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que la solución para estos problemas es justamente encontrar un balance, encontrar la forma de activar de mejor manera el deltoides a través de su componente medio y el componente aductor, que es básicamente el principio de cómo funciona la prótesis reversa. Y este es el tercer error, la orientación. Por supuesto, si somos cirujanos de cadera y rodilla, tenemos la ventaja de que podemos exponer muy bien el acetábulo, la región femoral, ponemos el calco, pero es completamente diferente en el hombro. Y sobre todo es esto, tenemos que entender que la orientación de los componentes es vital, por eso es que hemos visto ya en charlas anteriores la importancia de la planificación, no solo en la radiografía, sino ahora con las ayudas tecnológicas, la impresión 3D, la cirugía 3D, la planificación 3D, teniendo en cuenta que esto, por ejemplo, el glenoid center line, que es nuestro pilar en donde nosotros deberíamos orientar, digamos, nuestro componente, y sabemos que es el pilar fundamental de los movimientos glenohumerales y escápulo-humerales que están acoplados, pero ¿cuál es el problema? En la mayoría de los pacientes que tienen artrosis glenohumeral está afectado esa línea, o sea, ese eje está afectado, entonces por eso tenemos que buscar una vía alterna para mejorar de forma biomecánica al colocar la prótesis este problema, que es completamente diferente a lo que vemos en una artrosis de cadera. Entonces, y el otro inconveniente es este, la exposición no es igual tampoco, estamos viendo que es una articulación que es mucho más compleja de poder exponer, necesitamos el instrumental adecuado y sobre todo entender muy bien cómo vamos a manejar los diferentes defectos. En la cadera tenemos suficiente stock óseo, podemos medializarnos, profundizar, cambiar las fresas, pero en el hombro, si no tenemos esa idea, si no tenemos las opciones de poder complementar con injerto, y si no hemos hecho la planificación adecuada, vamos a fracaso completo. Entonces, ¿cómo podemos evitar estos problemas? Hay que reiniciar en nuestra cabeza los conceptos de cómo funciona la prótesis reversa. Entonces, para poder comprender mejor qué es lo que vamos a hacer, cuando vamos a hacer una reversa, lo que vamos es a transferir el centro de rotación del húmero hacia la parte medial. Vamos a hacer un alargamiento del húmero, claro, con la finalidad de mejorar la tensión de las fibras del deltoides para que ésta pueda hacer la función principal de la aducción. Entonces, ¿cuál sería el éxito de la prótesis reversa? Para evitar estos errores de entendimiento es primero, saber que la biomecánica del hombro sano es completamente diferente a la biomecánica del hombro dañado. Que el diseño de la prótesis justamente está en esto, en buscar la profundidad del socket y de la glenoesfera, que la posición de la glenoesfera es súper importante para el funcionamiento adecuado y vamos a ver en las siguientes charlas la importancia del tilt y el offset de estas. Muchísimas gracias.